interesante. A lo mejor no lo tienen igual, porque yo ya aquí generé una columna que no tiene datos, ahorita les explico. Pero vean, los factores son, ese es un ejercicio que ya hicimos para enseñar algo previo del programa. Ahora ya vamos a ponerle a revisar los datos. ¿Se acuerdan de que vino en un examen que dijeran qué variables son cualitativas, cuáles son numéricas, cuáles son continuas, cuáles son? Bien, entonces el tipo de semilla, tal como lo trabajó Carmen en el experimento, le llamaron pequeña y grande. Nada más había dos tipos, pequeña y grande. Y luego teníamos frecuencia de riego, que era 1 o 2 veces por semana. Y luego se evaluó, bueno, también teníamos profundidad de siembra, que era medio, como está en centímetros, es medio centímetro o 1.5 centímetros. Y la idea es evaluar el efecto de estos tres factores, tanto el tipo de semilla como la frecuencia de riego, como la profundidad a la que se siembra la semilla sobre el crecimiento del frijol, pero ahí está mal las unidades, ¿verdad? Sí, porque es la altura. Es el crecimiento, le llamamos a la variable, pero si quieren para que quede más claro, es altura de planta en centímetros. Escríbanselo para que no tengan. Es la altura de planta de frijol en centímetros. ¿Creen que el factor semilla tenga efecto en la altura de planta en cierto tiempo? ¿Creen que la frecuencia de regar 1 o 2 veces tenga efecto sobre el crecimiento de la planta? Sí. Pues esa es su hipótesis. ¿Creen que la profundidad a la que siembran tenga efecto o influye en el crecimiento de la planta al mes de que creció ya la planta? Pues suponemos que sí. Bueno, fíjense cuántas hipótesis, porque yo puedo tener una hipótesis solo para el factor semilla, el tamaño de la semilla, el tipo de semilla pequeña o grande. Ahí hay un juego de hipótesis. Su hipótesis es la alternativa. A ver, imagínense todos los pasos de la prueba de hipótesis. ¿Cómo sería su hipótesis? Con respecto a qué tipo de semilla. El factor tipo de semilla, el que tengo señalado ahí. Porque yo quiero que ya a estas alturas tengan claro eso. Es efecto del tipo de semilla sobre el crecimiento del frijol. ¿Cuál es la hipótesis del investigador? Mayor igual. A mayor tamaño de semilla, mayor crecimiento. Quedaría crecimiento mayor igual semilla. Pero fíjense que hay dos tamaños, pequeño y grande. Bueno, tendrían que tener ahí, ¿cuál es el parámetro? Sobre el que van a hacer el juego de hipótesis. Pues eso tienen que saber. Imagínense cuando ustedes están haciendo un experimento y tengan sus datos, no van a ver el qué. Sería muy pequeño y muy grande, por ejemplo. Entonces es el promedio del crecimiento del frijol para semilla grande y el promedio del crecimiento del frijol para semilla pequeña. Son promedios. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Las medias, ¿no? ¿Y cuál es la hipótesis del investigador? La media del promedio del crecimiento del frijol grande. Que el promedio del crecimiento del frijol con la media del crecimiento del frijol con semilla grande es mayor que la media del crecimiento del frijol con semilla pequeña. Si nada más comparáramos el crecimiento con respecto al tamaño de semilla. Algo similar tendrían para la frecuencia de riego, porque también solo son 2 niveles. 1 o 2 veces por semana son sus niveles. Y para profundidad de siembra lo mismo,
medio centímetro o centímetro y medio. Entonces ahí tienen tres juegos de hipótesis cuando trabajan sobre el factor. Pero fíjense cómo se hace esto simultáneamente ya cuando aplican el diseño. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, para empezar, como hay tres factores simultáneamente en el experimento, mis tratamientos se van a generar con la combinación de los niveles de los tres factores. El primer tratamiento, ¿cuál sería? Sería semilla pequeña con frecuencia de riego de una vez por semana y a la profundidad de 0.5 centímetros. Ese es el tratamiento 1 y aquí le llamamos tratamiento 1. Fíjese que tiene 3 repeticiones este tratamiento. ¿Lo ven? Sí. Exactamente igual. Y aquí tienen sus datos de crecimiento del frijol. Entonces, estos son mis tratamientos que son las combinaciones. Y eso en lugar de ponerle 1, 2, 3, 4, pueden ponerle una abreviatura al tipo de semilla. Por ejemplo, el tipo de semilla nomás le ponen la S. La frecuencia de riego, pues nomás la R, el riego. Y la frecuencia y la profundidad de siembra, pues nomás poner profundidad, se entiende, ¿no? Que es de la semilla. Y entonces usted puede hacer una anotación y poner que S1, o le pueden poner S pequeño, SP, ese es su índice P, con R1, su índice 1, porque es una vez por semana, R1, y prof es P, ¿verdad? Y P.5 es el primer tratamiento, en lugar de 1. La otra es que los numeren los tratamientos, como está aquí, y tengan en su cuaderno qué significa el 1, qué tratamiento es, el 2, qué tratamiento es, el 3, qué tratamiento es. Y ya con eso, ya al final, hacen sus conclusiones. Bien, entonces, para poder hacer el análisis, el ANMAT me pide que mis variables pueden ser caracteres y pueden ser, sobre todo los factores, los valores de los factores, pueden ser caracteres. Vamos a intentarlo hacer el análisis como está. Y después le podemos poner códigos. A pequeña le podemos poner el 1 y a grande le podemos poner el 2. Pero considerando que hay una diferencia. El 2 es más grande que el 1, entonces se le puede poner numérico. Y en el caso del riego, pues sí se le puede poner, en lugar de 1 y 2 veces por semana, le pueden poner 1 y 2. Vamos a darle clic para generar esta columna. Le dan clic a la columna de la derecha y con clic derecho le ponen insertar. Lo voy a hacer para poner el código a frecuencia de riego. Fíjense, selecciono la columna de la derecha, clic derecho y le damos insertar y me genera una columna. A esta columna le vamos a poner también frecuencia de riego, pero no le puedo poner igual el mismo nombre porque no se pueden repetir nombres de variables. Entonces, para que sea la misma variable pero con códigos, nada más le voy a llamar riego. Doble clic y aquí le pongo riego. Riego y en comentario le pongo veces por semana. Y va a ser numérico porque es veces por semana, 1 y 2. Le damos a aceptar. Y entonces, todo donde dice una vez por semana le voy a poner 1, 1, 1, 1, 1, 1, al siguiente 2. Sigo igual o copio y pego. También pueden, como lo que sigue se repite, puedo copiar. Lo hago en las siguientes celdas y ya se completa. Y
¿Y qué código le podríamos poner en el tamaño de la semilla? A la columna que voy a generar le voy a poner semilla nada más. Y en el comentario le pueden poner que es el tamaño pero con código. O le pueden poner, por ejemplo, doble clic. En el comentario le puedo poner que pequeña o 1 igual a pequeña. Y 2 igual a grande. Para que se sepa qué significa el nombre y qué significa el nombre. Son números. Aceptar. Y ahora, ¿aquí qué llevaría? 1, 1. Y aquí 2. Listo, ya tengo mis variables todas con números. Entonces, les decía, primero vamos a ver lo de los tratamientos y cuál tratamiento es mejor. Eso es igual que el ejemplo que habíamos hecho antes cuando no era un factorial. Eran variedades de frijol, pero porque vimos A, B, C, D, ¿se acuerdan? Ahora es un factorial y está en diseño completamente al azar. ¿Cómo se dan cuenta en los datos que el diseño es completamente al azar? ¿Cómo se dan cuenta? Porque no hay bloques. Si fueran bloques, yo tendría que tener una columna que diga bloque, en qué bloque está cada tratamiento. Así que cuando sea un diseño en bloques al azar, en la tabla de datos tienen que aparecer bloques. Bien, entonces aquí ya voy a hacer el análisis. Primero, para tratamientos, ¿cuál es el juego de hipótesis? Tengo cuántos tratamientos se generaron. 2 por 2 por 2, ¿cuánto es? 2 al cubo. Debo tener 8 tratamientos. Si se fijan a la izquierda, 3 repeticiones del tratamiento 1, 3 del tratamiento 2, y el último es 8. Son mis 8 tratamientos. Y el número de veces que aparece el número de tratamiento es el número de repeticiones. Y estos se generan con la combinación de los niveles de los factores. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el juego de hipótesis? No era que estábamos cambiando ahorita. Este es otro código de hipótesis. No, pues es para este ejercicio. Y el de ahorita de crecimiento. Era para cada factor. Ah, es para cada factor. Es que podemos hacer los dos tipos de análisis. Primero los tratamientos y sacar cuál es el mejor. Y luego puedo ver cómo influye cada factor sobre el crecimiento. Pero esos son otros juegos de hipótesis. O sea que aquí se prueban 4 juegos de hipótesis. ¿Cuáles son? Una sobre los tratamientos, sobre el efecto de los tratamientos. Todo es efecto sobre la variable respuesta, que es el crecimiento de la planta. Otro juego de hipótesis es sobre el factor semilla, el tamaño de la semilla. Otro juego de hipótesis es sobre la frecuencia de riego y el otro es sobre la profundidad de cielo. Entonces son 4 juegos de hipótesis ahí. Vamos con el primero, que es ver el efecto de tratamientos y qué tratar, si hay diferencia o no y cuál es el mejor tratamiento. El procedimiento sería el siguiente. Pero quiero que sepan cuál es el juego de hipótesis, si no, no tiene caso estar analizando datos que no saben qué hipótesis van a probar. ¿Cuál es la nula y cuál es la alternativa? Cuando yo evalúo, yo pruebo efecto de los tratamientos, tengo 8 tratamientos. ¿Cuál es la nula y cuál es la alternativa? Un juego de hipótesis son dos hipótesis, la nula y la alternativa. Cuando yo les pregunto cuál es el juego de hipótesis, pues tienen que poner la nula y luego cuál es la alternativa. ¿Cuál sería la nula? ¿Qué va en la nula?
Entonces, todos los tratamientos tienen igual efecto. Esa es la nula. Oigan, tienen que estar más chispas, ¿eh? O yo las estoy regando. O no lo piensen, díganlo, sin miedo. Porque entonces estoy pensando que no han entendido ni papa. ¿Cuál sería la alternativa en el caso del análisis de varianza? Que al menos uno de los 8 tratamientos tiene efecto distinto que los demás. Esa es. Yo no quiero ponerme a escribir porque no voy a llevar 2 horas escribiendo y no voy a salir del diseño completamente versado. Porque esto ya lo tienen que tener ustedes en mente. Pero así mismo como este ejemplo es por cada tratamiento. No, tú estás probando efecto de tratamientos y van involucrados los 8, no es por cada tratamiento. Después probaremos para cada factor por separado. Pues sí, primero vamos a ver conjugados los 3 factores, generamos tratamientos. Yo quiero saber cuál es el mejor tratamiento. Es la combinación del tamaño de la semilla, de la frecuencia de riego y a qué profundidad de siembra es el mejor tratamiento. Imagínense que me salga que es el 7. ¿Qué quiere decir eso? El 7, ¿qué es? Que es semilla grande y tengo que regar 2 veces por semana y que tengo que sembrar a medio centímetro, y ese es mi mejor tratamiento para recomendárselo a un productor, dependiendo de dónde hice el experimento. Por eso quiero saber cuál. Pero primero la hipótesis de Lambda es muy general, y después tengo que hacer una serie de pruebas para ver cuál es el mejor. Ahí les mandé un artículo. Una vez que prueban el juego de hipótesis del análisis de varianza en general, una vez que se dan cuenta que al menos hay un tratamiento que tiene distinto efecto, entonces hay que ver qué hacer después. Y el artículo se llama "Y después del análisis de varianza, ¿qué? ¿Qué hay que hacer?". Léanselo, por favor, con mucho cuidado. La idea es que en este curso no dependan de nadie, que ustedes puedan analizar los datos. Si no, lo quitamos del programa. De todo van a preguntar a la estadística. Bueno, pero algo aprendería, ¿no? Los conceptos, las ideas que le dan. Así cuando le pregunten a estadístico le van a entender mejor. Esa sería la ventaja. No se desanimen. Pero pues yo como profesor tengo que presionarlos, si no se van a quedar pensando todo el tiempo. Tienen que pensarle bien, ¿eh? Pensamiento crítico. Bien, el procedimiento para probar el juego de hipótesis sobre los efectos de los tratamientos es el siguiente. Anoten. Preparar para el procedimiento en el StatGraphics. Para probar el juego de hipótesis sobre los efectos de tratamientos. Fíjense que no estoy comparando los tratamientos en sí, estoy comparando su efecto. Ojo, porque luego mucha gente concluye. Se concluye que un tratamiento es distinto de los demás. No, todos son distintos, son 8 diferentes. No deben concluir así. El 95% de los investigadores concluyen, si no veanlo con sus profesores, hay al menos un tratamiento diferente de los demás. Es obvio, si yo lo diseñé que fuera diferente. Lo que es diferente es su efecto sobre la variable que midieron. La variable de respuesta. Es muy importante eso, ¿no? que escriban y lo hagan correctamente. Porque me pueden contestar, no, pues es obvio que nos referimos, pues escríbanlo bien. ¿Listos? Entonces, el procedimiento es el siguiente: comparar
análisis de varianza, y luego, para evaluar el efecto de tratamiento, nada más es una ANOVA simple. No hay bloques, no hay otro factor ahorita, solo efecto de tratamiento. ANOVA simple, dar clic. ¿Cuál es la variable dependiente? El crecimiento. Crecimiento del frijol en centímetros. Clic. Y a los 30 días vamos a agregar, si quieren. ¿Y cuál es el factor que estoy comparando? Los tratamientos. Los tratamientos. Ahorita es efecto de tratamiento. Entonces ponemos track en lugar de factor. Fíjense que ya les ahorré la captura de todos esos datos. ¿Cuánto tiempo no hubiéramos llevado? Pero eso ya lo saben hacer, ya lo han hecho muchas veces. Entonces ya les doy la tabla de datos para poder ahorrar tiempo. Aquí ya le dan aceptar. ¿Qué debemos hacer primero que nada? La varianza. Ver si se cumple el supuesto, de varianzas homogéneas. Ese es un supuesto para que las técnicas convencionales sean válidas, las que todo el mundo usa. La tabla del análisis de varianza, calcular una F y luego la P. Pero eso es solo cuando se trabaja con medias. Vamos a ver si se justifica trabajar con medias. Entonces quito todo, dejen el resumen del análisis nada más, por si quieren checar algo. Pueden ver la gráfica de cajas por si quieren echarle un ojo, ver cómo están el crecimiento para cada tratamiento. Pero eso no me permite concluir. Eso es un análisis descriptivo. Ahí no puedo acompañar una conclusión de un determinado nivel de confianza. Yo no estoy aplicando realmente estadística para concluir adecuadamente. Entonces seleccionamos verificación de varianza y le damos a aceptar. Entonces, como somos curiosos, vamos a echarle un ojo a la gráfica de cajas, que ya saben interpretarla. Vean, ¿les parece bien cómo está dispuesta la gráfica? ¿La dejamos así porque le da la gana que esté así? ¿O quieren que esté de una forma especial? ¿Les parece bien que los tratamientos estén en el eje Y el crecimiento, que es la variable de respuesta o variable dependiente, esté en el eje horizontal? Creo que ya les dije que siempre la variable dependiente va en el eje de la Y. Bueno, y ahí está en el eje de la Y la variable dependiente. No. Entonces tienen que colocarla como debe ser. Si no, esa gráfica estaría incorrecta. ¿O no? Digo, la pueden interpretar como está, pero su estructura no está puesta de manera correcta. Entonces, clic derecho, vamos a ponerla que la variable dependiente esté en el eje Y. Clic derecho, opciones de ventana, y seleccionen vertical, y le dan a aceptar. Lo demás déjenlo como está. Ahora sí, yo tengo el crecimiento del frijol a la izquierda. Acuérdense que eso está en centímetros, hay que ponerle unidades. Si ustedes ya quisieran hacer una gráfica para publicarla. Y aquí son los tratamientos. En lugar de que diga track 1, 2, 3, 4, 5, 8, pónganle lo que es, con iniciales y hacen su tablita, lo que significa cada uno. O bien hacen una tablita con el 1 al 8 y ponen qué es cada tratamiento. Bueno, ¿cómo ven? ¿Habrá al menos un tratamiento que difiere significativamente de los demás? Son datos muy homogéneos, porque ni siquiera tiene bigotes estas cajas. Acuérdense que se llaman cajas y bigotes. Cada caja debería tener una rayita a la izquierda y otra a la derecha para indicar el rango de los datos. Pero solo se presenta la caja. Porque en esa caja, ahí están todos los datos. Y es que nomás son 3 datos, ¿no? ¿Con cuántos datos calcularon cada gráfico?
tengo una duda. De lo que tú vas a decir, no los bigotes se digan Vertical, sí. Sí, porque Sí, debería ser hacia arriba y hacia abajo. Pero por ejemplo, este tratamiento, que es el que tiene el crecimiento más bajo, es el 6. ¿Qué es el 6? el 6 es el día grande con una vez de riesgo por semana. Y es que solo son 3 datos. Si uno se repite, ya no tiene bigotes. Solo son 3 datos. Fíjense qué datos tienen tratamientos 6. 3, 3 y 1. Se repiten. Yo nomás tengo el 3 aquí arriba y el 1 aquí abajo. ¿Y cuál es la mediana? 2. Ah, no. Si los ordenan de menor a mayor, ¿cuál queda al centro? Pues 3. ¿No? ¿O sí queda sería el 3? Pues 1, 3, 3. Sí, son 3. Porque solo Sí. tenemos 3 datos y Es el 3. 3 es 1. La mediana es 3, por eso la mediana sería la rayita de arriba en este tratamiento. La media, vean dónde queda. Bueno, era nomás porque somos curiosos ver cómo están los datos. Pero ya más o menos vemos cuál tratamiento produce más. ¿Cuál es? El 3. Fíjense, anda entre 8 y 10 centímetros. Cuando el otro está entre 1 y 3 centímetros. Esto es por curiosidad nada más. Tener una idea. Damos un clic para regresarnos. Y ahora me voy a la verificación de varianzas. ¿Qué prueba les sale a ustedes? Bartlett. ¿A todos les salió Bartlett? Cambien la Bartlett, por favor. Y chequen su valor. Fíjense que la P es, aquí ya estoy probando otra hipótesis que es sobre las varianzas. La nula es que las varianzas son homogéneas y la alternativa es que no son homogéneas. O sea, hay una al menos distinta de las demás varianzas. Y eso ya implica que no son homogéneas. Bien, ¿qué concluye? Con un 95% de confianza, alfa 0,5, punto 0,5. Es mayor que. P es mayor que alfa. ¿Rechazaron H0? No. No. ¿Cómo? Chispas. Es que sucede. Porque H0 dice que son homogéneos. Pero no la rechazaron. No. Entonces, son varianzas homogéneas. Con un 95% de confianza concluimos que las varianzas de los 8 tratamientos son homogéneos. O sea, la diferencia que hay entre las varianzas de uno y otro tratamiento no es estadísticamente significativa. Nunca concluyan que son iguales. No son iguales. Ninguna con otra. Sería rarísimo. No, o puede ser que sí. Pero como solo son 3 datos, a lo mejor alguna sí es igual a otra. Pero acuérdense que lo que le va a dar igual es la varianza muestral, pero la hipótesis es sobre la varianza poblacional. Los 3 datos del tratamiento 6 que vimos ahí son una muestra de todos los posibles valores que se pueden tener con el tratamiento 6 si los repitieran indefinidamente. Si en lugar de tener 3 tratamientos tuvieran 100 o 1000, ya sería la población. El número teóricamente mayor que se pueda obtener. Que eso no lo sabemos, porque es teóricamente. Entonces, por eso no podemos decir también que haya varianzas iguales. Por eso decimos que son varianzas homogéneas o que la diferencia entre ellas no es estadísticamente significativa, esa diferencia. ¿Correcto? Estamos hablando del lenguaje, de cómo deben de expresarse. Bien, entonces concluimos que hay varianzas homogéneas. ¿Qué sigue? Pues entonces se cumple el supuesto para poder trabajar con técnicas estadísticas convencionales.
Y ahora, ¿qué hacemos? Me voy a las opciones de análisis. Opciones de análisis, ¿se acuerdan dónde están? Le damos clic. Y aquí ya puedo pedir la tabla del análisis de varianza. Puedo pedir la tabla de medias para obtener la media con su error estándar. Y puedo hacer la comparación múltiple de medias. Ya está. En el caso de que no tuviese homogeneidad de varianzas, en lugar de hacer todo esto, lo que haría es cruzcar guantes. Y luego en estas ramas me da un criterio para decidir cuáles son diferentes de cuáles. Pero, pues resulta que sí. Puedo pedir todo lo de arriba, que es donde se trabaja con las medias. Y aquí puedo pedir el gráfico de medias en lugar de cajas. Gracias. Para checar gráficamente cómo están las medias, le damos a aceptar. Y ahora lo que tengo que hacer en las medias, lo primero que tengo que hacer en las medias, poner que me dé el error estándar individual aquí. Eso lo verifico con clic derecho, opciones de ventana. Y verifico que esté señalado la tercera opción de arriba hacia abajo, la que dice error estándar S individual. Y aquí le doy a aceptar. Y ahora yo ya tengo para cada tratamiento, tengo media con su error estándar. Ojalá que no se nos vaya porque necesitamos el internet. Esos datos, media y error estándar, es el que van a ocupar para cada media, para cada tratamiento, para hacer su tablita de los resultados. ¿Se acuerdan que le hicimos el diseño? Nada más que aquella vez teníamos A, B, C, D, pues ahora van a tener tratamientos del 1 al 8. Y ustedes deben saber qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, qué es el 8. Ponen su media, su error estándar, ¿y qué nos faltaría? Para terminar el análisis, ponerle las letritas de la comparación de medias. ¿Recordarán eso? Entonces, para tener esas letritas, fíjense que hay una media que me da 9. Y hay alguna que me da 2.33. ¿Qué diferencia? Quiere decir que hay que ver los factores, cuál de ellos está afectando más al crecimiento, cuál tiene mayor efecto sobre el crecimiento, o mejor efecto. Entonces eso lo vamos a hacer con la comparación múltiple de medias, y esa opción la pedimos cuando pedimos el método de Tukey, que decía comparación múltiple de rangos, dice ahí. Debe ser comparación múltiple de medias o rangos, porque cuando comparan rangos es cuando se trabaja con medianas. Pero ahí ponen rangos, porque acuérdense que es un programa traducido del inglés y abrevia. Entonces vamos a la tabla de medias. No, eso ya lo vimos. Vamos a la prueba de Tukey. A todos les salió la prueba de Tukey aquí. La diferencia honestamente es significativa. El que no tenga Tukey ahí tiene que dar clic derecho y seleccionar Tukey. Ok, pues miren lo que nos da nuestra tablita. Como son muchos tratamientos, vamos a tener muchas letras, ¿verdad? Fíjense que aquí no siguen el orden del 1 al 8, más bien están ordenadas de la media más pequeña a la media más alta. Y aquí ya pueden ver qué letras deben llevar. Entonces, cuando ustedes escriban ya su tablita con los resultados, estas dos tienen que llevar A, que es tratamiento 6 y el 5. B, todas estas. De manera que las 5 vayan a tener las dos letras, A y B. La que sigue va a tener B y C.
La que sigue, también B y C. La que sigue, B, C y D. La que sigue, C y D. La que sigue, B y E. Y la última tiene E. Ahora, después ya viene el análisis, la interpretación. Fíjense que estas dos, las que más producen, las que más crece el frijol, en los tratamientos 7 y 13 es donde más crece. Fíjense que no hay diferencia significativa entre estas medias, puesto que ambas tienen la misma letra. Ese es un resultado importante. Entonces ustedes estarían en condición de recomendar alguno de estos dos tratamientos, el 7 o el 13. Porque, ¿qué habías? No pregunto. Pues porque no hay las medias, estos valores, la diferencia que hay entre ellas no es estadísticamente diferente. O la diferencia no es estadísticamente significativa. Estamos hablando con 95% de confianza. ¿Por qué la diferencia no es significativa? Porque tienen la misma letra. Cuando dos medias tienen la misma letra es que no hay diferencia significativa entre ellas. ¿Cómo la que no tiene diferencia significativa? Pues es que aquí no hay ni una que esté solita, ninguna. La de más baja crecimiento también. En ese caso yo podría coger la 2, la 8, la 1 y la 4 porque comparten la misma. No, a la derecha, la otra. Esta. Sí. Pues si quieres, pero aquí tu crecimiento va a ser entre 4 y 6 sin haber diferencia significativa entre ellas. ¿Por qué no escoges una de estas dos? Que crece más el frijol. Va a producir más, se supone. Que no es estrictamente así, pero bueno. Ahorita nuestra variable de respuesta es el crecimiento en centímetros. ¿Verdad? ¿Con cuál se quedan? ¿Quién me contesta? 83. Con la 3. ¿Cuál? 9. Pero esta no es diferente estadísticamente del 7. Lo que pasa es que cuando tú tienes 7, hubo algún dato que fue 9 a lo mejor. O a lo mejor aquí hubo un 10 y un 5 y la media quedó en 7. Y si por azar te sale un valor menor de 7, aunque uses el tratamiento 3, puede ser. ¿Por qué? Porque no hay diferencia significativa entre estas dos. Entonces, repito lo que les dije en la vez anterior, el ejercicio anterior. Cuando no hay diferencia significativa, es erróneo concluir que el mejor tratamiento es el que tenga mayor producción o mayor altura de planta. Es erróneo. Cuando no hay diferencia significativa entre dos de ellos. Es erróneo, es indebido seleccionar el que sea más alto. ¿Por qué? Porque aunque sea más alto, su diferencia con el otro estadísticamente es 0. Entonces, ¿cuál es el criterio para elegir uno de esos dos? ¿No recuerdan? Ya dependía de otros factores. Habría que revisar qué es el tratamiento 7. ¿Quién puede checar ahí, por favor, qué es el tratamiento 7 en los datos? Semilla grande. El 7 grande a punto 5. 2 riegos y a punto 5 y el 3. Pequeña. Semilla pequeña. 2 riegos. 2 riegos. Ahí está. Entonces habría que ver, la única diferencia es el tamaño de la semilla. Entonces habría que ver si en el tamaño de la semilla hay alguna complicación para conseguirla. Si es más cara, me imagino que su cobertura semilla grande va a ser más cara. Pero ¿para qué poner grande si me va a producir, me va a dar igual con semilla pequeña que sea más barata? Hay que ver si hay alguna complicación con los equipos con que se siembra. Si con el equipo se siembra más fácil con semilla pequeña que con grande. Porque si se siembra mejor con semilla grande por el equipo, pues consigan semilla grande siempre y cuando el costo sea el mismo. Yo creo que el primer criterio va a ser el costo del tratamiento para el productor.
Si dos tratamientos producen lo mismo, ¿cuál debo usar? El más barato. Entonces, no cometan el error que todo el mundo comete. No se vayan por la finta del valor. Yo tengo una duda ahorita de lo que estaba comentando, de que aquí la media la ves más grande, así abajo en la tabla, y te puedes ir con la finta de que esto es mayor, aunque son estadísticamente, al menos en estadísticas significativas. Aquí estamos trabajando con 3 datos y por eso nos están saliendo los valores así. Pero si, por ejemplo, nuestros datos son 50 mediciones, por poner un ejemplo, aquí me queda la duda de si yo tengo un valor que sea típico de ese rango de datos, ¿eso se recomendaría checar antes o después de hacer el ANOVA? ¿O con el ANOVA puedo detectar esos valores? Con el supuesto de varianzas homogéneas, si cumple, quiere decir que no hay atípico en ninguno. Porque si hubiera en algún tratamiento un dato atípico, ¿qué pasa con la varianza? Y ese va a hacer que las varianzas no sean homogéneas. Entonces, cuando hay atípicos, no podemos trabajar con medias. Trabajamos con medianas. Que es el caso cuando las varianzas son heterogéneas, no son homogéneas. O sea que al probar el supuesto de homogeneidad de varianzas, rebasan todo lo anterior de atípicos, rebasan lo de normalidad. Entonces, en el análisis de varianza, el supuesto importante es la homogeneidad de varianzas. Ni se complica la vida. Además, hay un teorema, no sé si hayan oído hablar de él, se llama el teorema del límite, teorema central del límite. Y nos dice que para variables numéricas, ordinales o continuas, cuando el tamaño de muestra se incrementa, la distribución tiende a ser normal independientemente de los valores. Entonces, lo de normalidad no me interesa probar porque ese teorema me permite suponer que teóricamente esas variables son normales. Con mis datos no lo puedo probar, porque ¿cómo pruebas distribución con 3 datos? Por eso nos vamos a enfocar a las varianzas nada más. Así son homogéneas. ¿Hecho? Bueno. Ahora vamos a hacer la prueba para cada uno de los factores. Ya seleccionamos, ya concluimos con un 95% de confianza y ya sé los criterios para decidir qué tratamiento voy a recomendar al productor. Ahora, si ustedes son un productor, pues ya sabrán qué tratamiento usar. Bien, ahora, si yo quiero probar el efecto de mis factores, yo tengo que hacer un análisis multifactorial. Fíjense cómo se hace. Se van a comparar, análisis de varianza y ahora vamos a entrar a análisis multifactorial. Aún acuérdense que el diseño es completamente al azar. No va a haber bloques. Si hubiera bloques, también es ahí en multifactorial, pero además de los 3 factores que tengo, incluyo el cuarto que es los bloques. Pero no va a haber bloques, porque el diseño no es en bloques, es completamente al azar. Entramos al análisis multifactorial, ¿sí? Y aquí seguimos poniendo nuestra variable dependiente, crecimiento de frijol. Y mis factores van a ser la semilla. Ahí ya no dice pequeña o grande, dice 1 o 2, ¿se acuerdan? Ustedes ya saben que es 1 y que es 2. Luego el riego va a ser 1 y 2 también, una vez por semana o 2 veces por semana. La profundidad de siembra a medio centímetro a 1.5 centímetros. Y eso nada más, son mis 3 factores.
Fíjense cómo el análisis que voy a hacer me va a permitir probar tres hipótesis. Uno sobre el efecto de la semilla, un juego de hipótesis, otro juego de hipótesis sobre el riego, y otra hipótesis voy a probar sobre la profundidad de siembra en su efecto sobre el crecimiento del frijol. Vamos a aceptar. Aquí, como son tres factores, yo puedo analizar la interacción entre ellos. Si hay interacción, ahorita les explico cómo se interpreta esto. Esto lo voy a poner interacción de orden 2. Mi sugerencia es, aunque haya más factores, siempre manejar el análisis en interacción de 2 máximo. Porque si meten 3, se vuelve un análisis tridimensional y es muy difícil interpretarlo. Mejor la interpretación de interacciones de 2 en 2 es lo que me va a dar el análisis. Interacciones de 2 en 2. ¿Qué significa cuando hay interacción? Por ejemplo, semilla y riego. Quiere decir, si hay interacción, quiere decir que para diferentes tamaños de semilla me va a dar, en la medida que aumento el tamaño de la semilla y aumento el número de riegos, por ejemplo, me va a aumentar el crecimiento de la planta. Es decir, o disminuye la interacción. Pero si para un tamaño de semilla uso diferentes valores de riego y no cambia el crecimiento, quiere decir que no hay interacción. Eso ya lo pueden analizar ustedes biológicamente. Entonces ahí en interacción le vamos a poner 2. Y aquí le damos a aceptar. Aquí vamos a pedir, miren, la tabla de medias ya la tenemos para tratamiento, la podemos pedir también para cada factor. Y puedo hacer la prueba de toque para cada, dentro de cada factor, comparar sus niveles. Y aquí es interesante tener, además del gráfico de medias, tener el gráfico de la interacción. Ahorita vamos a ver. Vamos a aceptar. Ay, señor. ¿Alguien le dio algún resultado? No, a mí no. Algo hice mal, ¿no? A ver, vamos a regresarnos. Tendría que ser entonces. Profesor, no tiene que ver con que me parece que en uno de sus listados puso 1, 1, 1 y en algunos 11. En algunos puso 11. Eso hay un error en los datos. Déjenme cancelar y vamos a ver los datos. Sí, pero pensaba que éramos amigos. No, este está mal. No, más hubo un caso. Porque lo copié y lo pegué. A ver ahora. Comparar. Análisis de varianza. ANOVA multifactorial. Aquí meto el crecimiento. Luego aquí la semilla. Aquí el riego. El riego y la profundidad de siembra. Entonces al que le dio igual que a mí, Víctor, ¿qué hiciste? Yo ya vi que hice mal, se supone, pero tú, ¿qué hiciste? Sí, lo mismo puse 11 porque sabía 11 de riego. ¿Ya lo hiciste y te dio bien? Bueno, ahora sí salió. Ese era el error.
Entonces, fíjense que en el programa, cuando les da algún error, hay que revisar bien qué pasó ahí. Algo le hicieron para los datos o algo a la hora de querer hacer el análisis. Miren, vamos a ver las gráficas. Yo siempre le echo primero un ojo a las gráficas. Fíjense esta gráfica. Amplíen sus ventanas para que aprovechen bien la pantalla. Es aquí en estos cuadritos que hay aquí arriba. Denle doble clic a la gráfica que tenemos de medias arriba a la derecha. Miren, esto es, fíjense cómo aquí sí me dio el crecimiento en el eje Y como variable dependiente. Esto está correcto. Fíjense que si nada más analizo el efecto de la semilla pequeña o semilla grande, con semilla pequeña se produce más. O sea que no es cierto lo que decían ustedes, bueno, según esto, hay que probar la hipótesis. Hay que probar si este efecto es significativo. Esta diferencia es significativa, ¿no? Ahorita lo hacemos. Pero bueno, ya le eché un ojo. Aquí me lo da para semilla. Si yo lo quiero ver para el siguiente factor, ¿cuál era? Riego. Denle clic derecho. Opciones de ventana. Y aquí abajo seleccionen riego. Pero aparte, seleccionen tú, ¿qué? Porque me está saliendo como intervalo de confianza. No, está bien, es el intervalo de confianza, no es la prueba de las medias. Ahorita hacemos lo de la. Este nomás hay un intervalo de confianza. Es como si estimáramos la media del crecimiento. Bueno, no hay luz, ¿no? No, quiero la inicial. Vamos a decirle que no. Lo programamos para varias horas. No puedo hacer. Aquí. Normal. Por intervalo para cada valor, para cada nivel en el factor que estemos trabajando. Lo dejamos así. Medias y el 95% de confianza para esa media. Es la estimación por intervalo. Entonces aquí lo tenemos para riego. Fíjense que produce más cuando regamos 2 veces por semana. Si nada más vemos el efecto del riego. Y luego, ¿cuál me falta? Clic derecho, opciones de ventana y selecciona profundidad de siembra, aceptar. Y aquí veo que se produce más cuando la semilla queda más superficial. Crece más, pues, en frijol. Esperaría porque eso se relaciona con la producción. Superficial, ¿cuánto está más profundo? Porque está a 1,5. ¿Dónde está más profundo? En 1,5. ¿Y dónde produce más? ¿Dónde crece más el frijol? Cuando está más superficial, es medio centímetro la semilla a la hora de sembrar. ¿Verdad? Ok. Bueno, seguimos. Bueno, esa es una vista gráfica. ¿Qué pasa en la interacción? Vean, aquí estamos viendo cómo está la interacción entre los factores riego y semilla. Si tú cambias el tamaño de la semilla de pequeña a grande y interaccionas con el riego, que es el riego en el caso de una vez por semana, el azul, y 2 veces por semana, es la línea roja. Fíjense que a medida que crece la semilla, en ambos casos disminuye el crecimiento. A medida que le das más, que le echas más agua, ¿no? No, más bien. Sí. ¿No es la semilla? A medida que aumentas la semilla, O sea, la semilla más grande tiende a crecer menos Las dos crecen como. independientemente del riego, fíjense,
Fíjense, porque se comportan igual. Es decir, independientemente del riego para los dos casos, a medida que aumenta la semilla, disminuye el crecimiento de la planta. A menor tamaño de semilla, el crecimiento es mayor. Esa es una observación primera. Pero ¿qué otra observación podemos hacer? Que cuando tú riegas 2 veces por semana, siempre el rendimiento va a ser mayor independientemente del tamaño de la semilla. También aquí. Pero ya viendo que con 2 riegos por semana, producen más, pues con la semilla pequeña es cuando mayor producción tiene. Pero el comportamiento, se dan cuenta que las líneas tienden a ser paralelas, más o menos. ¿Sí? Digo, no exactamente paralelas. Cuando ustedes vean que las dos líneas son paralelas, quiere decir que no hay interacción entre los factores. Hay interacción entre los factores cuando se cruzan las líneas. Pero ahorita lo vamos a probar porque podemos probar la interacción estadísticamente, si es significativa o no. Entonces ahorita vamos a ir al análisis numérico, al análisis de la varianza. Nos vamos con el análisis de varianza, doble clic en la segunda ventanita del lado izquierdo. Acuérdense que la primera son datos generales de lo que estamos haciendo, de la información con la que contamos. El primer análisis es el análisis de la varianza para crecimiento de frijol y es la segunda ventanita, doble clic. Veamos qué tenemos. Bien, los efectos principales que estamos evaluando sobre el crecimiento del frijol es la semilla, el riesgo y la profundidad de siembra. Pero además estamos probando las interacciones de A con B, que es semilla con riego, la interacción de A con C, que es semilla con profundidad de siembra, de A con y de B con C, que es riego con profundidad de siembra, está aquí abajo. Bien, en cada caso estoy probando hipótesis. ¿Cuántas hipótesis están involucradas aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hipótesis. En el primer caso sobre el factor semilla, la hipótesis es que el tamaño de la semilla no tiene efecto sobre la producción, contra la alternativa de que sí tiene efecto sobre la producción. Y entonces me voy al valor de P. ¿Cuál es el valor de P? 0. Casi 0. En realidad no es 0, ¿eh? A la derecha en algún momento hay un número. ¿Por qué dice tipo 3? Eso va a demorar tipo 3. Bueno, el análisis de varianza te va a incluir grados de libertad. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Alguna vez vieron un análisis de varianza en estadística, la secundaria, ¿no? En la carrera, ya en la carrera. Acuérdense que hay muchos componentes en el análisis de la varianza. Primero tienen los factores o fuentes de variabilidad, luego grados de libertad, que es el número de niveles de cada uno menos uno. Luego tienen sumas de cuadrados y hay varios tipos. Y luego hay cuadrado medio, el cociente de cuadrados medios les da un estadístico que se llama F, en este caso, lo ven aquí. Y luego al final les da la T. Qué tan significativa es esa F, pero yo no me voy a meter a esos detalles. Ya vimos que con el Star Graphics hay atrás todo un análisis. Si ustedes quieren recordar eso, pónganse lente. No acabaríamos nunca, ¿eh? Acuérdense que hacer un análisis de la varianza, para que se entendiera todo paso a paso, es muy laborioso. Entonces los programas estos son precisamente para ahorrar tiempo y ¿qué más? Y la fatiga. Para ahorrarnos la fatiga. ¿Sale? Entonces, la suma de cuadrados es tipo 3. Vemos la P para semilla. ¿Qué concluye? Ya deberíamos irnos directo a la conclusión. Ya los pasos, aquellos que al principio serán 10 o 9 o 8,
que ya lo han hecho, por lo menos lo interesa. Ya es hora de poder concluir ya directamente. Cuando yo veo una P menor que 0.05, estoy viendo que hay un efecto significativo. O sea, voy a concluir con la alternativa. Entonces, esto me está diciendo que el factor semilla tiene un efecto estadísticamente significativo en el crecimiento del frijol. También el factor riego tiene un efecto significativo sobre el crecimiento del frijol. Y el factor profundidad de siembra también. Esas conclusiones con un 95% de confianza. Porque por default me da para el 95% de confianza. De hecho, hasta si quisiera concluir al 99% también, porque la P es muy chiquita. Es menor de 0.01. Puedo concluir hasta con el 99% de confianza si quiero. ¿Por qué? Porque los datos están casi no hay variabilidad, se separan muy bien una media de la otra. Pues por eso la P está pequeña. Acuérdense que es un ejercicio didáctico para explicar en clase. En la realidad, pues ya veremos qué obtienen. Ahora ustedes un experimento. Bien, ¿y qué pasa con las interacciones? La nula es que no hay interacción y la alternativa es que sí. Y la P es 0.57 en los primeros dos casos y en el último es 0.26. En los tres casos de interacción, la P es mayor que el alfa. Se concluye con Pensando en un alfa razonable del 0.05, es mayor que la P. Entonces ahí se concluye con la nula. En la primera rechazo H0 y aquí no rechazo H0. No. ¿Y qué dice H0? Que todos Que no hay diferencia. No hay interacción entre los factores A y B, no hay interacción entre los factores A y C, y no hay interacción entre los factores C. ¿Sí? Bueno, esto es un análisis multifactorial. Metimos tres factores en diseño completamente avanzado. Listo. Vámonos a lo que sigue. Ahora vamos al diseño de bloques. Para eso, vamos a cerrar todos estos resultados. Doctor, nada más entonces en este caso sí se podría concluir que con el tratamiento 3 o que se podría recomendar el tratamiento 3, porque si se analiza, bueno, ahorita que se analizaron los independientes, todos dan en mayor punto. Eso lo vemos acá, miren. Ya no, porque es el anterior tratamiento 3. Pero tú lo dices porque tiene el mayor valor. No, porque cuando ahorita que se analizaron los, ya cada factor. Ajá, todos los que daban más, igual arriba eran todos los que tienen el tratamiento 3. Entonces, el tipo de semilla, la frecuencia de riego y la profundidad. El tratamiento 3 es semilla pequeña con dos, esto es el tratamiento 3. Ese es el tratamiento 3. Pero acuérdate que hicimos una prueba de medias y no tiene diferencia significativa con el tratamiento 9. ¿Cuál era? El 7. Con el 7. No había diferencia significativa. Entonces, con base al valor no me puedo quedar con el 3. Tú dices por qué te quedarías con el 3. Porque, bueno, ahorita que se analizaron individualmente, igual salen más arriba los del 3. Bueno, o sea, no los del 3, sino que cada, por ejemplo, sale... ¿Aquí? No, en el otro, donde fuimos cambiando ahí, el gráfico de arriba. ¿Aquí? Ajá. Pero aquí no son los tratamientos. No, sino que cada factor. O sea, por ejemplo, cuando se puso el riego, sale más arriba que 2 veces. O sea, es que no sé cómo decirlo, pero... A ver, el riego. Aquí me da el más alto entre 6 y 7 más o menos. Con riego. Entonces es parecido.
Lo que pasa es que estas escalas hay que modificarlas para que lo entendamos mejor. Poner enteros aquí. Pero con 2 fierros no puedo concluir a partir de esto. No. No. Tu conclusión respecto a tratamientos tiene que ser aquí, mira. En la ANOVA simple, cuando hicimos la comparación de medias, aquí es donde tienes que decir qué tratamiento es mejor. Y los mejores son el 7 y el 3, justamente, pero tienen la misma letra. No hay diferencia. Tienen la misma X en columna, quiere decir que le va a tocar la misma letra. Estadísticamente no hay diferencia significativa. Si tú escoges uno de esos dos, no es por el valor que tiene la media, tiene que ser otro criterio. Definitivamente. Es muy difícil eso, ¿no? Captar eso. Y menos lo captaría un productor, ¿eh? El productor no va a tirar a Lucas. Va a decir, no, yo uso el que produce más, aunque sea igual a otro. Estadísticamente va a decir el productor. Nos tira Lucas a los estadísticos, el productor.